Bueno, yo me fui directamente a dependiendo la cara topográfica que nos encontremos en el corazón. Sí, pero fíjese, la pregunta es, ¿qué evento fisiopatológico? El electrocardiograma no es un evento fisiopatológico, es un evento terapéutico, exploratorio del paciente, diagnóstico y tal. ¿Qué evento fisiopatológico en el corazón, en la coronaria allá adentro, desencadena un infarto de miocardio? Me fui de la pregunta. Buenos días, el doctor Yalber Martínez. Principalmente es que hay una obstrucción de la luz a nivel de las arterias coronarias, ya sea por un ateroma o por un tromboembolismo. Ok, un trombo, ok, pero ya va. Ok, eso está bien, un ateroma, hay un trombo, se forma un trombo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué desencadena el que se forme un trombo? Principalmente, un trombo se desencadena por un coágulo que se encuentra, ya puede ser en miembros inferiores, miembros superiores, que se desprende una punta de ese coágulo y llega allí. Bueno, fíjese usted, él empezó muy bien, pero terminó muy mal. Porque él está hablando de embolía de los miembros inferiores. Las embolías de los miembros inferiores llegan a los pulmones, no llegan a la circulación sistémica, no llegan a la coronaria. Ahora, si usted me dice que tiene un infarto del miocardio, ¿verdad?, y tiene un trombo en el ventrículo izquierdo, o tiene una vegetación muy friable que se desprendió y tapó la coronaria, eso se ha descrito también. Pero cuando usted tiene un embolismo de los miembros inferiores hasta el cerebro, hacia la circulación sistémica, eso se llama embolismo paradójico. ¿Por qué? Porque emboliza para donde no debe embolizar. ¿Por qué? Porque hay una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, etc. Ventrículo único, una cosa de esas, la cual es comunicación entre los dos circuitos. El infarto se produce. Usted puede conseguir un paciente que tiene 90% de obstrucción de la coronaria, con sus placas ateroscleróticas ahí, y no tiene infarto. Tiene circulación colateral y no ha hecho un infarto, ni electrocardiográficamente ni ecocardiográficamente. Usted puede tener un paciente joven, lo acabamos de ver, el doctor Escarrato, paciente joven, relativamente joven, 54 años, aparentemente, no sabemos, sin síntomas previos, no sabemos, él era obeso y tal. Y usted dice, bueno, ¿y por qué se forma ese coágulo y se tapa la coronaria? Exactamente, la ruptura de la placa aterosclerótica. Por eso las placas ateroscleróticas que están muy fibrosadas, aunque tengan calcio, y son placas estables. Y hay otras placas que son inestables, que tienen una pared muy finita y tienen un núcleo de lípidos que producen mucha coagulación. Cuando se rompe esa plaquita, aunque sean, y esos son los infartos en los pacientes jóvenes que no han desarrollado circulación colateral porque no tienen obstrucción importante. Entonces usted tiene una estría lipídica, después viene una pequeña placa aterosclerótica que es friable, que no está estabilizada, que tiene su parte de arriba muy delgadita, y en ese momento se rompe esa placa, sale ese núcleo lipídico. Ese núcleo lipídico estimula el tromboxano, estimula las plaquetas, se liberan endotelinas que producen contracción de la pared. Al producirse contracción de la pared de la coronaria, se rompe más se vuelve a romper. Está bien. Se rompe más me dices a mí, me he dicho más fácil. Mira, se rompe más la placa aterosclerótica y se produce más espasmo coronario. Y por supuesto, todos esos factores son trombogénicos, es decir, se desencadena la cascada de la coagulación. Yo siempre le digo a los alumnos y a la gente que yo hablo, cuando discutimos acerca de ciertas cosas, que lo mismo que nos mantiene vivos es lo que nos mata. Por ejemplo, una mujer pare un muchacho y entonces el útero se contrae, y se produce este mismo mecanismo y se tapan todos esos vasos y se producen coagulitos y no sangra más y no se muere, ¿verdad? O una herida también, ¿verdad? Cuando estamos operando un paciente, el mecanismo de la coagulación salva a los pacientes, pero cuando ese mecanismo de la coagulación, el mismo mecanismo, igualito, se produce en un sitio donde no debería producirse, entonces donde no produce bien,
lo produce mal. Por eso es que la diferencia entre el bien y el mal es tan difícil. ¿Me entiendes? Como eso de la energía positiva y la energía negativa, la energía es una sola, que de repente, por ejemplo, la energía del agua, el Guri, eso es positivo, 10.000 megavatios, oye, qué bueno, ¿okay? Está bien, o 6.000 megavatios, eso es muy bien, pero cuando viene un deslave y se lleva un pueblo por el medio, es la misma energía del agua, igualita, pero en este caso nos produce daño a nosotros. Fíjense la idea. Igual se puede hablar de lo que pasa en la coronaria cuando se produce el infarto del miocardio. Bueno, vamos a ver, seguir aquí. Aquí está. Es igual la velocidad. Por aquí, alguien me da 3, 4, 5. El que contestó esto es una persona tajante y rápida. Bueno, entonces me dice 4. Es igual la velocidad de la sangre a la onda de pulso. No es igual. La velocidad de la sangre promedio en la aorta de un adulto es 50 centímetros por segundo. La velocidad promedio de la sangre a nivel de la válvula aórtica está alrededor de 1 metro por segundo. Normal. Y la velocidad de la onda de pulso va desde los pacientes jóvenes, un muchacho de 14 años, que tiene 4,5 metros por segundo. 4,5 metros por segundo, la onda del pulso. Recuerden que el árbol arterial, a nosotros nos pintaban en fisiopatología cómo era la onda del pulso. Entonces agarraban la aorta y le ponían como un choricito que iba corriendo a través de la aorta, como una pelotita, ¿no? Que iba bombando una aorta, y eso era la onda del pulso. Pero eso es una locura, ¿no? Incluso eso está en libros como el libro de Orango, de fisiopatología cardiovascular, etc. Porque el árbol arterial es un solo compartimiento. Entonces él se expande así. Supónganse ustedes que esto que está aquí es la aorta. Y esto que está aquí son las arterias periféricas, la arteria radial, la obliqua, etc. La pedia. Entonces, él se expande así. Él se expande todo. Claro, él se expande más en la aorta, que es más elástica, y se expande menos en las periféricas, que son más rígidas. Entonces, la velocidad de esa expansión no es así. No se expande en la aorta igual que la pedia, sino que hay un retardo. Pero esa velocidad, el retardo, medido en velocidad, es de una persona joven de 4,5 metros por segundo. Y en una persona que tenga más de 60 años, 70, por ahí, que tiene las arterias mucho más rígidas, mucho menos elásticas, puede llegar a 10, 12, 14 metros por segundo. Entonces, la velocidad de la sangre es totalmente distinta a la onda de pulso. Yo vi cardiólogos e internistas, yo era residente, que me decían que había que tomar el pulso aquí en la carótida, porque en la carótida estaba más cerca del corazón y reflejaba más lo que estaba pasando en el corazón, con el retardo X que hubiese. Entonces yo lo tomaba aquí y me daba cuenta que era lo mismo que en la carótida, pues prácticamente lo mismo. Pero el retardo es muy... Si la onda de pulso en un adulto de 30 años es de 7.000 por segundo, ¿cuánto hay de aquí a la radial? Ahí se habrá 60, 70 centímetros. Entonces, es decir, es casi simultánea el pulso aquí que el pulso aquí. Entonces él me decía, el cardiólogo me decía, no, mayor, si tú tomas aquí, es como que tú estés ocultando al paciente y me tomas el pulso a mí, porque esto está muy lejos y entonces la onda de pulso tarda mucho en llegar, hasta que no tarda mucho en llegar la onda de pulso. Incluso cuando esa onda de pulso llega a la periferia, rebota y se refleja hacia el corazón otra vez. Y es por eso que la hipertensión sistólica, ¿verdad? Aparte de la diastólica, la hipertensión sistólica produce hipertrofia ventricular izquierda, porque si tomamos en cuenta que la sístole dura 300 milisegundos, entonces la onda va y viene antes de que la válvula aórtica se haya cerrado. Y entonces el corazón, al final de la sístole, recibe el golpe de la válvula aórtica. Hay un pulso por ahí que se describe en la insuficiencia aórtica
insuficiencia con estenosis aórtica asociada severa, muy severa, es el pulso bisferiens. Son dos onditas de pulso. En la sístole, no una sola onda, sino dos onditas. Y se toca ahí. Bueno, ustedes no lo van a tocar nunca porque nunca van a ver una insuficiencia aórtica de ese grado. Yo lo he tocado en 43 años de carrera médica 2 veces, 3 veces. Ya esas patologías, esos sifilíticos, insuficiencia aórtica ya se ven un poco, casi no se ven. Entonces, esa segunda onda es la onda de reflexión. Esa es la onda responsable de que la aterosclerosis en los miembros inferiores se coloque más a nivel de la bifurcación de la onda. Ahí el Lerich, el síndrome de Lerich, eso. Porque ahí se encuentran las dos ondas, la que va y la que viene. Bueno, entonces no es igual. Lo que tienen que ya, esto que les estoy hablando no se enreden mucho. Lo que no es igual es la velocidad de la sangre, que es una cosa, y la onda del pulso, que es otra cosa. Ustedes preguntarán, ¿por qué la velocidad de la sangre en la aorta es 1 metro por segundo? Y a nivel de la aorta aquí, abdominal, es 50 centímetros. ¿Por qué baja tanto la velocidad? Porque el árbol arterial tiene una característica, que es que con su elasticidad, que transforma un flujo intermitente, es la sístole y la diástole. Sístole es flujo, diástole es cero flujo, a nivel de la válvula aórtica. Un flujo intermitente en un flujo continuo. ¿Entiendes? Entonces, al transformar el flujo intermitente en continuo, la velocidad de la sangre a nivel de la aorta abdominal es en sístole y en diástole. Entonces esa velocidad tiene que distribuirse entre la sístole y la diástole. Por eso es que es prácticamente la mitad de la velocidad, que en la válvula aórtica, que solamente es en la sístole. Bueno, sigamos. Es imprescindible el ecocardiograma para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Por aquí me pusieron que no, tiene razón. Por ejemplo, aquí está otra, con respecto a la velocidad, dice, ¿es igual la velocidad de la onda de pulso? No, esta respuesta es correcta. Quinta aquí, dice, ¿es imprescindible el ecocardiograma para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo? Me pusieron que sí aquí, y aquí me pusieron que no. Los otros, aquí me pusieron que no las dos, no y no. Esta tiene razón. No es igual la velocidad de la sangre y no es imprescindible el ecocardiograma. Si yo veo un paciente, los anestesiólogos piden muchos ecocardiogramas y sobre todo cuando van a esos congresos médicos que patrocinan los que fabrican ecocardiógrafos. Entonces, hay unos médicos que se prestan para eso y entonces van y dan la conferencia y el otro habla de otra cosa para convencerlo a usted y a usted de que usted no puede evaluar un paciente la función sistólica sin el ecocardiograma. ¿Para qué? Para vender más ecocardiograma y para que usted pida más ecocardiograma y lo meten en esa máquina de moler billetes, pues, que hoy en día la tecnología moderna médica. Si usted tiene un paciente, usted le dice, mire, usted sube escalera así, ¿cuántos pisos sube? Hoy subí 8 y se cansa. Bueno, me canso como en el sexto, ya el quinto, sexto, ya me canso ahí, más o menos. ¿Qué se le cansa más, el pecho o las piernas? No, las piernas me cansan más que el pecho. Más que el pecho. Entonces usted lo ve, lo examina, no hay soplo, no hay nada. Le toca el ápex en pachón, posición de pachón, del cúbito lateral izquierdo, ve que está normal, le hace un electrocardiograma totalmente normal. Le vea la radiografía del tórax, ve que no hay hipertensión venosa en el tórax, entonces ve que el corazón está de tamaño normal. Entonces usted concluye, como cardiólogo, como internista, que ese paciente tiene una función sistólica del ventrículo izquierdo que es normal y no hay por qué estarle haciendo ningún ecocardiograma.